Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, de la crisis cambiaria, ¿no? Cuando escuchábamos al ministro Duhovne hablar, No, y aparte... déjame que dude un poquito. Pero el gobierno no puede controlar absolutamente nada, ya me parece que es un gobierno que está desahuciado. Tuvimos la suerte que vinieron acá el mundo entero. ¿Qué dijeron todos? Felicitaciones a Argentina por el camino que tomaron. Hoy salió una nota en el Financial Times, se llama Argentina camina sobre el abismo, está sobre el abismo. Bueno, es decir, qué título. Felicitaciones a Argentina por el camino que tomaron. Por este camino hay futuro. Por este camino hay futuro. El Washington Post y el New York Times aseguran que la incertidumbre económica empuja a muchos argentinos a irse a vivir a Europa otra vez. Por este camino hay futuro. Pero algo tiene que hacer, no puede sentarse y solamente relatarme lo que pasa y decirme el riesgo Cristina, porque hay un riesgo Macri acá. El mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado por la elección, porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás. Y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país. Y además me parece que lo que quiere el mercado es, déjame de hablar del riesgo Cristina, vos sos presidente, hace algo. Claro, sí, porque la verdad estás en el gobierno. También hay ahí un mar de fondo político que es muy complejo, ¿no? El gobierno necesitó construir el fantasma de Cristina, que era una suerte de mito, y hoy es una realidad. Pero no es Cristina el riesgo electoral, es Macri el riesgo electoral. Yo te lo decía ayer a Mariano, claro. le digo, y si el mercado al final es el que está diciendo, no es que tengo miedo de que vuelva al pasado, busquen ustedes. Maestro, sí. Con esta suba del dólar, con la suba de los combustibles, etcétera, el plan que anunció el gobierno la semana pasada, que ya había nacido prácticamente herido de muerte, sí. Bueno, ya está prácticamente liquidado. Hay que tener mucho cuidado con esto de que es con todos también, ¿no? Es con todos, hay que ver. Le tenemos que pedir seriedad también a nuestros dirigentes políticos. La seriedad pasa también por la inteligencia y un poco también por la maduración. La maduración del pueblo, ¿qué es lo que elige? Después te voy a hablar un poco de los medios de comunicación. En este frasco va a entrar el dólar. ¿A cuánto está el dólar hoy? Este dólar que Mauricio Macri no supo contener, pero que prometió que iba a contener. Así como prometió por la inflación, por los tarifazos, etc. Este dólar debería valer, supuestamente, según Mauricio Macri, entre 10 y 15 pesos. Yo meto el dólar en este frasco para ver si puedo ahorrar, pero en realidad este dólar hoy, particularmente por todos los errores de Mauricio Macri desde el miércoles pasado hasta hoy, fueron absolutamente muy groseros. Desde Elisa Carrió, la decisión de Macri de anunciar de la manera que anunció los supuestos precios cuidados, exponer a sus máximos dirigentes a explicar algo que era absolutamente inexplicable y que era inaplicable, que era mucho peor. De la peor manera se hizo. Después se fue de vacaciones y eso es otra gran decisión pésima que tomó el presidente Mauricio Macri. ¿Los mercados cómo reaccionaron? Reaccionaron el lunes. Esto fue más o menos como la llamada que le hizo el Fondo Monetario Internacional alguna vez a Cavallo y le dijo a Cavallo, bueno, ¿nos van a prestar más plata para poder bancar lo que está pasando con De la Rúa? Se fueron a dormir la siesta los dirigentes políticos y del Fondo Monetario Internacional llamaron, pero estaban durmiendo la siesta. Esto es literal. Y como estaban durmiendo la siesta, dijeron acá se acaba la guita del Fondo Monetario Internacional. Es más o menos lo mismo. Es la irresponsabilidad extrema. ¿Un dólar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjame ver si tengo más. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y podemos ir hasta el 46. Mirá. 25, 27, 28. Mirá, Mauricio, ¿no? Vos habías prometido que eran 10. Ya vamos 28. 29, 30. Cano, ¿tenés más moneda por ahí? Porque no sé si llego. 31, 32, 33, 28 34, del mes, tú, Méndez. 35. Y me quedé sin monedas porque te había creído, Mauricio. Llegué a 35, pero hoy el dólar está a 46. Y ya no sirve ahorrar en pesos, Mauricio. Lo que vos habías prometido, que podíamos ahorrar en pesos, que no iba a haber inflación, que el peso se iba a fortalecer, es una gran mentira. Y está dentro del frasco. La mentira está dentro del frasco. Hay un dólar y debería haber 46 monedas. ¿Cómo vamos a
¿cómo vamos a llegar el lunes que viene? Eso es lo que nos podemos preguntar. ¿En este frasco van a entrar las monedas que va a representar este dólar? En un ratito vamos a hablar de una mesa extraordinaria que te va a aclarar mucho de estas cosas. Por ahora, ¿sabes cuál es un termómetro de esta realidad del frasco? Que una jubilada de 70 años tiene 2 trabajos, Mauricio, 2 trabajos, y mira cómo está viviendo, dale. Yo tengo 2 trabajos nada más porque se me fueron acortando, me fueron sacando y bueno, quedé con 2 trabajos. Pero hay que pagar impuestos, hay que pagar la luz, hay que pagar todo lo que significa mantener un hogar. No es fácil, yo soy sola, pero igual tengo mi familia que tengo que ayudar también con poco trabajo. Es todo chamuyo, esto es política, esto es por las elecciones. Como de repente salió todo que van a cancelar los impuestos, que van a cancelar el boleto, que esto, bla, bla, bla. Yo no le creo nada, yo tengo 70 años y he vivido del 2000, lo he vivido en el gobierno de la Rúa, de Alfonsín, lo he vivido de Menem. El señor presidente vive en una burbuja, a él no le interesa lo que está pasando su gobierno. No le interesa para nada, no le interesa. Él tiene su propio país. Él tiene su propio país. Ayer te explicábamos esto, la perversión, el signo de la perversión. Esto de que pareciera que los funcionarios están como solos, ¿no? Hablábamos de Elisa Carrió cuando en público, cuando su candidato estaba hablando y sabía que las cámaras la estaban filmando, tomaba 7 pastillas. A ver, si la señora está enferma y tiene que tomar 7 pastillas, bueno, habrá que entenderla. Habrá que entender también por qué un taxista no puede conducir un taxi si no tiene un examen psicológico y por qué un presidente puede hacerlo sin examen psicológico, ¿no? Porque un taxista tiene que tener la responsabilidad de presentar ante el público, ante la gente, un examen psicológico y un dirigente político no. Pero sí recuerdo a Elisa Carrió denostando a Cristina Fernández de Kirchner y a muchos periodistas y a muchos dirigentes políticos diciendo que Cristina era bipolar. Creo que por ahí le entraban, Pablo, ¿no? ¿Cómo andas? Buenas noches. Sí, la verdad que cuando uno ve lo de Carrió, ayer lo vimos también, casi que no sabemos si es perversa o está enferma o son las 2 cosas al mismo tiempo. De todos modos, déjame que diga una cosa. Me pregunto, ¿qué país merece un presidente que no le puede decir a su gente, a un trabajador, qué va a pasar mañana? Hoy Macri no le puede decir a la gente qué va a pasar mañana. Es una semana trágica, negra. Fernanda Vallejo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo evaluás sintéticamente lo que viene pasando el miércoles pasado? Lamentablemente no puedo más que decir que es la conclusión esperable para el modelo económico que Macri instrumentó desde el día en que llegó. Se fue quedando sin los combustibles que artificialmente sostenían su esquema, fundamentalmente el endeudamiento bestial en el que ha sumido a la Argentina. La deuda externa pública se expandió 141% durante su mandato. El último manotazo de ahogado fue acudir al Fondo Monetario. Y la verdad es de que se firmó ese acuerdo hace prácticamente un año, se han deteriorado todos los indicadores económicos y sociales de la Argentina. Vos fíjate que acá hay un punto muy interesante. Ustedes se acuerdan que cuando comenzó la corrida del año pasado estaba el caso de Turquía y el caso de Argentina y se los emparentaba a los dos habían sufrido una corrida cambiaria importante, eran los 2 países emergentes que encabezaban la crisis en aquel momento. Bueno, la Argentina, como resolución a ese conflicto cambiario, acudió al Fondo Monetario, se sometió al escrutinio del organismo y estamos, bueno, como estamos, ¿no? Fernanda, tengo que saludar a Gustavo Marangoni. Déjame cerrar esto. Dale. ¿Qué hizo Turquía? Puso controles de capitales, evitó caer al fondo. Hoy la Argentina tiene una probabilidad de default estimada por los mercados, ¿no? En base a los seguros contra default, para el momento en el que deberían empezar a pagarse la deuda contraída con el fondo, de entre el 70 y el 80%, cuando la probabilidad de default que estiman los mercados para el caso de Turquía es del 14%. Gustavo, ¿cómo andás? Buenas noches. Gracias por venir, hijo. Muchas gracias. ¿Por qué se da ahora esto? ¿Cómo se está viendo en los bancos? Vos, como ex director del Banco Provincia, ¿cómo crees que están jugando su papel los bancos en toda esta corrida? Me parece que acá ha habido una serie de incentivos a lo largo de los últimos años que
claramente han favorecido la especulación financiera y obviamente han perjudicado la economía real. Me parece que, y de alguna manera Fernanda ha hecho referencia a eso, hace 8 meses cuando se firmó el acuerdo con el fondo se dijo, hemos encontrado los 2 pilares de la Argentina sana económicamente. Este era el relato del gobierno. El déficit cero, el equilibrio presupuestario y la emisión cero, es decir, terminar con la maquinita en el lenguaje oficial. Con estas 2 cosas vamos a aventar cualquier riesgo de inflación, vamos a poner la economía en producción y nos vamos a alejar del riesgo país. Está claro, nada de eso sucedió. Pero esto a la vez está inserto en un relato mayor de parte del gobierno. El gobierno dice, el pasado no nos pertenece. Primero eran los 12 años, luego los 30, luego los 50, ahora lo extienden hasta los 80, porque todo eso fue el populismo de la República Argentina, en lo cual parece que ni el presidente ni ninguno de sus funcionarios nunca haya tenido participación. Dejémoslo pasar por un minuto. El futuro tampoco, porque es la amenaza del regreso. Concedámoslo también. El presente les pertenece. Sí, el presente es tremendo. El presente es una eminente responsabilidad del Poder Ejecutivo. ¿Qué entendemos por presente? Como mínimo lo que va del día de hoy al 10 de diciembre. Ahí la responsabilidad es plena y absoluta y remite a la pregunta que hacías vos. Transmitir la certeza, pero hay una idea, digamos, justamente contradictoria que combina medidas y estamos, me parece que todos en una perspectiva mucho más realista de decir, por lo menos que no se deteriore más. Sabemos que la Argentina en los próximos 5 meses no va a dar un vuelco de su política. Estos son los parámetros económicos de los que estamos analizando hasta ahora, Pablo. Después analizamos el político, por favor, porque ya vamos a ir a Elisa Carrió. Primero quiero saludarla a Ferisa Micheli. ¿Cómo anda, Ferisa? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. Muchas gracias por gusto, venir. Un placer. Como ex ministra de Economía, ¿qué está viendo? ¿Cómo cree que van a reaccionar los mercados de acá a octubre? Hay que llegar a octubre, ¿no? Hay que llegar a octubre. Realmente creo que, como decían tanto Fernanda como Gustavo, estas son las consecuencias de las políticas que adoptó el gobierno. Este presente deplorable existe porque hicieron un diagnóstico donde nos decían a la población que el problema era el déficit fiscal, cuando el problema de la Argentina es la falta de dólares, Tomás. No hay dólares, no hay ahora, no va a haber en septiembre, no va a haber en octubre y no va a haber el año que viene. Si el Fondo Monetario Internacional no hubiera venido con sus 57.600 millones de dólares, estaríamos en default, no hubiéramos podido pagar los vencimientos del año 2019. Entonces, esto lo veo yo, lo ven todos los economistas del palo que sean, de este lado, digamos, de la oposición como los oficialistas, y también lo ven los economistas que hacen los informes para los grandes bancos de inversión, para los mercados, y se dan cuenta que este gobierno, con esta insensatez en el manejo de su política económica, voy a hacer una digresión, me encantó esa frase del libro de Cristina, que todavía no lo compré, pero lo escuché en los medios, Macri es el caos. Realmente caotizaron la vida económica de la Argentina, la vida nuestra, la de todas las familias. ¿Qué pensás que está pensando hoy? ¿Qué siente hoy para vos el ministro de Economía? Vos fuiste ministro de Economía y ante esta turbulencia, ante esta situación, ¿qué pensás que siente? Yo muy pocas veces me pregunto qué sienten los gobernantes o los ministros, porque lo que importan son los hechos que ellos realizan y cómo nos afectan a nosotros. Pero si me preguntás esto, sinceramente pienso que sienten indiferencia. Ellos estarían contentos con que los mercados les respondiesen. Lo que le pasa a la gente, que se caiga la producción, que las pymes sufran, que el comercio tenga que cerrar, que los jubilados no tengan para comer, no les llega a sus registros. Sí deben estar preocupados porque sus propios amigos que son el mercado les bajaron el pulgar. Hoy la Argentina no cree en ellos y los mercados del mundo no creen en ellos. Pablo, tampoco. te voy a invitar a que hablemos con Héctor Juliano, ¿te parece? Vale. Pero Ani, vamos juntos y me haces un análisis medianamente político de lo que está pasando. A ver, lo que está diciendo Felicia, ¿vos crees que un político lo que dijeron no le interesa? Los tres lo dijeron muy claro. La política genera la economía. Lo que estamos encontrando hoy son definiciones políticas que generan esta economía. No fue casual, no fue no buscado esta situación que están teniendo este gobierno, que hay que ponerle en otras palabras ya. Es un gobierno de derecha, que es el gobierno que más rápido ha fracasado en su ciclo económico en la Argentina. Esto que está pasando son definiciones políticas y eso siempre condiciona la economía. Héctor Juliano es un capo, absolutamente un capo, le tiene muy claro el tema de deuda. Héctor, va a tener que ser sintético y tenés que explicárselo a la gente que está del otro lado, qué pasa con la deuda, dale. Ante todo, gracias por la invitación. A ver, hago 3 conceptos básicos para ubicar el punto de situación en que estamos. Todo el mundo, gobierno y establishment, están atribuyendo a que la incertidumbre financiera proviene
de una crisis política. Yo Sí. creo que es al revés, que es la crisis financiera la que está repercutiendo en el desorden político. Punto. Bien. Segundo, el problema principal que tiene la Argentina no es económico, es financiero. Son dos órdenes de ideas diferentes. Y el sistema financiero está provocado la crisis financiera está provocada por el sistema de la deuda pública. El sistema de la deuda pública es un sistema que tiene 40 años de existencia en la Argentina, ha tenido una dirección unilineal y creciente, pero fundamentalmente el gobierno Macri tiene una característica, vino a gobernar con deuda. Es decir, ¿por qué? El capital ¿Por qué financiero le bajó la línea. No emitan dinero, emitan deuda. ¿Pero por qué? ¿Hay negocio al medio? Sí, obviamente, son los prestamistas los que le dicen eso, es decir, no son terceros que están asesorando. ¿Cómo quienes le imponen esa condición al gobierno para hacer también su negocio generan la propia crisis financiera que puede terminar con este gobierno de mínima con una crisis política que lo haga perder? Eso siempre y cuando el gobierno no se equivoque a propósito. Pero vamos a la pregunta tuya. No, pará, ese es fuerte. ¿Cómo se puede equivocar a propósito de un gobierno? Lo que quiero decir es esto, tenemos un funcionariado de primera línea que viene de los principales estamentos financieros del mundo, que colecciona títulos en las principales universidades, pero asume el cargo en la función pública y está pateando en contra de los intereses financieros del Estado. Claro. A ver, doy un dato gráfico. Cuando asume este gobierno, el 7 de diciembre, el stock de LEVAC, que era la deuda a corto plazo del Banco Central, era de 345.000 millones de pesos. El señor Sturzenegger la multiplicó por 4, la llevó a 1.500.000.000. Renunció y se fue. Y la deuda le quedó al Banco Central. ¿Por qué hizo eso? A ver, bueno, por eso yo ahí Pero vos estás explicando yo analizo hechos. Yo analizo hechos. El sistema de gobierno vino a saquear el Estado. Es que en este momento la única realidad que veo es que el Estado está siendo objeto del saqueo financiero más grande de la historia. Tienen que tener todos presos. El Banco Central está pagando diariamente de intereses más de 3.000 millones de pesos. Y paralelamente el Tesoro, porque tenemos una deuda bicéfala, en cabeza del Tesoro Nacional, 345.000 millones de dólares. En cabeza del Banco Central, el equivalente a otros 75.000. Fíjate ya que estamos en una magnitud. Héctor, es brillante lo que estás diciendo. Hoy lo escuchaba al candidato gobernador de Santa Fe, a Bonfatti, diciendo que si él le ganaba el reclamo a la Nación, él esa guita la iba a poner la timba financiera, porque le iba a dar 6.000 millones de pesos, no sé si eran anuales, supuestamente. Claro, van todas a la timba, e inclusive los estados terminan en la timba. Porque el gobierno ha entrado, a mi juicio voluntariamente, ha entrado en una trampa insoluble de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Un Estado sobreendeudado frente a acreedores de corto y cortísimo plazo. Fíjense que la deuda cuasi fiscal, la del Banco Central, llega casi a los 2 billones de pesos. O sea, 1.875.000. Claro. Por eso paga diariamente el gobierno, solamente por la ventanilla del Banco Central, esos 3.300 millones de pesos. Los vencimientos son del ELIC a 7 días y de pases pasivos a 1 día. Con lo cual la tasa nunca es el 70%, porque no, si se sigue renovando, puede ser el 100%. Es imposible. La clave del sistema de la deuda es la lógica de la usura. La verdadera lógica del prestamista usurero no es que el deudor le devuelva la deuda, sino que no se la pueda devolver nunca. Claro. ¿Y no la vamos a poder porque el devolver? sistema está armado para que el Estado cargue una servidumbre perpetua de pago de intereses. Entonces, el gobierno Macri lo que hizo es, aumentó aritméticamente la deuda del Estado, 40.000 millones de dólares por año. La recibió en 254, la dejó en 345 a fin de año. ¿En cuánto la dejó, me dijiste? El último dato, sí. Al 31 de diciembre, 345.000 millones de dólares. ¿A dónde fue esa plata? Bueno, eso no lo puedo decir. En principio, la deuda... No fue a los trabajadores, claramente. Por capacidad, por capital no se paga un centavo. Hasta el último centavo que vence de capital o principal se renueva
por canje de deuda. Retiro bono viejo, entrego bono nuevo. No se paga un centavo. Por presupuesto, este año le vencen al país 51.000 millones de dólares. No se va a pagar un centavo. Todo lo que se vence se renueva. Y además... ¿Se renueva cómo? ¿Con más intereses? Exacto. Cuando yo renuevo, cuando retiro un bono viejo y entrego un bono nuevo, obviamente las condicionalidades de ese bono son peores, de una forma u otra. O sea, para que lo entendamos todos, yo me comprometo con la tarjeta de crédito, o saco un crédito, supongamos, no puedo pagar ese crédito, voy al banco y le digo, no te lo puedo pagar. Bueno, debes lo mismo, pero con más intereses, digamos. Exacto. O sea, vas a pagar más. Porque ya no has pagado antes. Porque ya no has pagado antes. Los intereses crecen a un ritmo más que proporcional que el crecimiento de la deuda. Para explicarlo mejor, la deuda subió en 3 años de gestión unos 100.000 millones de dólares. No se paga nada de esa deuda. Este año por presupuesto vencen 51.000 millones y aparte de renovar los 51.000 se van a tomar 47.000 millones de dólares más, que como no lo aporta el capital privado, lo fueron a pedir de urgencia al Fondo Monetario. El presidente Macri, con su política de gobernar con deuda, llevó al país en 2 años al default. Y entonces tuvo que romper el vidrio y pedir un préstamo de emergencia al Fondo Monetario para poder llegar a su mandato. Esta situación económica que estamos viviendo hoy, que padecen los argentinos, es el éxito del plan del presidente. Exacto, si se equivoca a propósito. ¿Y cómo termina esto? ¿Cómo? ¿Y cómo termina esto? Bueno, primero y principal la gran paradoja. Este gobierno se endeuda por 56.300 millones de dólares con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le desembolsa al gobierno Macri para que pueda sobrevivir hasta el final de su mandato, porque caso contrario, ¿qué hacía el gobierno Macri? Le desembolsa el 90% de esos 56. Entre el año pasado y este año le va a desembolsar 51 de los 56.000 millones para que el gobierno Macri pueda llegar a destino. Me está arruinando, y la cuenta se la pasa al gobierno que viene. Y la clase política no dice media palabra de esto, cuando le van a pasar el muerto de una deuda... La clase política en general, me parece que hay que hacer... Le vamos a preguntar después a Fernanda. No todos, pero para. Pero no estuviste mal lo que dijiste. Sí. Hay mucho de la clase política, por eso cuando se dice es con todos, pero hay que ver quiénes son responsables de esta situación. Porque vos lo que estás explicando es que no son políticas de Estado, son políticas de negocio, que no es lo mismo. De saqueo. La política del Estado es la política en función de la gente, que va a perdurar durante mucho tiempo. Y la política de saqueo del negocio es propia y exclusiva de dirigentes, digamos. No es lo mismo. No, está bien, yo no hice ninguna imputación. Lo que aclaro, sí, es que los hechos es que la mayoría, por ejemplo, de los legisladores no están peleando por este tema de la deuda, que por otra parte es competencia directa del Congreso. Si lo autorizaron los legisladores a endeudarse de esta manera criminal. Implícitamente, explícitamente están autorizados a través de la ley del presupuesto, exacto, claro. Porque esto no ha sido casual. Permítanme agregar algo que es importante, que es lo siguiente. Esta trampa de deuda perpetua consiste en que si yo me endeudo sin capacidad de repago, estoy inexorablemente condenado a refinanciar eternamente el principal. Y los otros viven del país. Y cada vez pago más intereses. Claro. Por eso la lógica de la usura. Con el agravante que hizo Macri, que es el siguiente. Aumentó el stock de deuda. Aumentó consiguientemente el nivel de aumento de los intereses. En el año 2016 se pagaron 10.000 millones de dólares de intereses, 2017 14.000. En el 2018 se pagaron 21.000 millones y este año estaba previsto pagar 20.000 millones, pero con el desborde de las tasas vamos a estar por encima. Un dato deliberadamente irritante. Tenés que cerrar, Héctor, en 30 segundos, dale. Te damos 30 segundos para que cierre el... Bueno, un dato deliberadamente irritante. Sí. Entre los 3.000 millones de intereses diarios que paga el Banco Central y los 2.000 que paga la Tesorería, 5.000 millones de pesos por día se están yendo solamente para sostener la servidumbre del sistema de la deuda. Un detalle, construir un hospital de mediana complejidad totalmente equipado sale 1.000 millones. 5 hospitales que lo que se por paga día, de intereses... 5 hospitales por día. Déjame 10 segundos. Dale. Héctor, cuando se cuenta esto de la deuda siempre dicen, bueno, vienen por el agua, vienen por el petróleo.
¿Van a cambiar deuda por patrimonio de recursos naturales? Sí, en forma directa o indirecta sí. Apoderarse de los recursos directamente quizás no, pero lo hacen a través de concesiones y a través de un fenómeno muy importante que está ocurriendo. Sí. Ojo a los planes de privatización en curso. Claro. Porque acá la peor privatización que tenemos como guadaña en la cabeza es la privatización del Banco Central. Claro. Un Banco Central sobreendeudado, y es sabido que el deudor sobreendeudado termina respondiendo a las directivas del acreedor. Héctor, muchísimas gracias, fuiste muy claro y fue muy interesante lo que dijiste, en serio. Bueno, te gracias esperamos, por la invitación. Si puedes venir más veces, te vamos a esperar. Ok, Dale. muchas gracias y salud. Le daban el diagnóstico a distancia a Cristina Fernández de Kirchner. Erosionaron la figura presidencial durante mucho tiempo diciendo que estaba loca, que era bipolar. ¿Qué pasa con Elisa Carrió? Dale. ¿Es Lilita Carrió la única que le ayuda con la épica en Cambiemos? Son todos más perfil bajo y Lilita ya salió a vender su spot de campaña contando algo parecido. Lo vi, la verdad que estuvo muy bien. Lilita pone el cuerpo. Ella entiende lo que es fundar una república, ella entiende. 4 años para producir un PIB en Córdoba. No prometo muchos hospitales, pero no se va a llover ninguno. No va a faltar un algodón. Va a haber un resonador, va a haber un mamógrafo y nadie va a ir a la noche con un banquito para esperar un turno a las 4 de la mañana. Nos quedan 25 días, ha sido una obscenidad. Viuda de Kirchner, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. La plata que se han gastado. Llevan 400 millones. Hay una tendencia que uno no compite con otro candidato, peleamos contra el Estado. Es importante que su salud emocional sea perfecta, porque usted es la presidenta de todos. Sus médicos están preocupados. No la han visto bien en estos días. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Porque estos no son pantauros, estos del bolsillo de ellos no sacan un mango. Ojalá te pagaran un café. Fue el mayor tabú de la era K. Al final, ganó la verdad. En noticias de esta semana, la bipolaridad de Cristina. Diagnóstico final. Agarrar la guita de los cordobeses para hacer campaña a ellos y quedarse con el gobierno a ver si cumple la boda de plata. Y lo peor que le puede pasar a la democracia, se lo digo yo, al radicalismo nos ocurrió en Córdoba. Gobernamos los rasgos emocionales o de alguna manera patológico de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La patología más importante que tiene Cristina es la atrofia del lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal, obviamente para el que es lego, es difícil, uno dice, ¿qué será eso, no? Altera las conductas. 16 años y un día la gente cambió. Explícame más claramente. Produce conductas desinhibitorias, desenfrenadas. Mira, gracias a Dios, murió de la sopa. Produce conductas desinhibitorias, desenfrenadas. Gracias a Dios, murió de la sopa. Hay un médico diciendo y haciendo un diagnóstico sin tener al paciente, sin haber evaluado al paciente y haciéndolo por televisión. Mira, buscamos 3 psicoanalistas en Buenos Aires para ver si podían analizar la conducta de Carrió. ¿Qué nos dijeron, Pablo, esos psicoanalistas? ¿Por qué no venían al programa? Que no corresponde. Nos han dado algunas pautas, pero nos dijeron que no correspondía analizar un cliente a distancia, que estaba perfecto. Contra toda lógica médica. Nada más, no quiero saber más nada. Fernanda, decime quiénes son los responsables de que tengamos esta deuda en el Congreso. Por favor, si podemos ser sintéticos para que entren todas las opiniones. Dale. Bueno, sería una lista larga de enumerar, pero digamos que antes de que se firme, recordemos que el presidente hizo el anuncio unilateralmente de que iba a ir al Fondo Monetario, luego Argentina firmó la carta de intención y antes de que el board, antes de que el Fondo Monetario, digamos, apruebe finalmente ese acuerdo y lo rubrique,
nosotros convocamos en ese momento a una sesión especial, lo convocó mi bloque, la convocamos con Agustín Rossi y un poco como iniciativa mía por mi propio sesgo profesional y porque la verdad es que creo que por una cuestión generacional nos parecía imposible estar asistiendo nuevamente a esta demencia de volver a caer en las fauces del Fondo Monetario después de habernoslo sacado de encima durante el gobierno de Néstor Kirchner. Y la verdad es que en esa sesión especial, por supuesto, bajo mi bloque, el bloque del Frente para la Victoria, bajaron los bloques de izquierda, bajó el bloque del Peronismo para la Victoria y no sé si bajó algún otro diputado de algún bloque pequeño. El resto no tuvieron apoyo. No bajó. Por supuesto no bajó el oficialismo, lo cual estaba descontado, pero tampoco bajaron muchos bloques que forman parte de la oposición. Muchos de ellos han reconocido a posteriori que esto fue un error y no que fue un error. Debió haber sido el momento. Ese error lo puede te hago el relato de los hechos, cada uno sacará las conclusiones que deba sacar, ¿no? Bueno, la verdad es que, no estuvimos bastante en soledad en esa sesión y finalmente no se pudo, por supuesto, ni rechazar el convenio, ni siquiera exigirle al Ejecutivo que mande al Congreso, que es lo que debería haber hecho por mandato constitucional, porque es potestad del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo Macri se arrogó potestades que no le corresponden, según lo que dice nuestra Constitución, y bueno, y avanzaron con este acuerdo. Nosotros hemos presentado en su momento un amparo, justamente porque se estaban violando artículos de la Constitución Nacional, y más adelante hemos presentado también una demanda, no hace mucho tiempo, porque bueno, hay muchísimas irregularidades. Te diría que también de parte del Fondo Monetario, ¿no? Como corresponsable de esta historia, ahora se han, entre muchísimas otras cosas, han habilitado a que el gobierno argentino rife prácticamente 10.000, 9.600 millones de dólares para solventar la fuga de capitales de la Argentina, y eso es algo que está taxativamente prohibido en el convenio constitutivo del Fondo Monetario y está perjudicando a un país que es miembro del organismo. Bien, ¿no? Te pido por favor también hacemos una síntesis de lo que estás viendo. Decíamos que el presente es responsabilidad de este gobierno, pero el futuro ya va a ser una responsabilidad de otros. Yo diría de todos. Va a requerir un enorme capital político levantar la hipoteca que pesa sobre la Argentina. El próximo gobierno va a tener que hacer frente a más de 120.000 millones de dólares de pago de intereses de la deuda, sobre todo con una alta concentración en el 2022 y en el 2023. Indudablemente eso va a requerir, por supuesto, de otro paradigma para poder afrontar esta situación, porque la Argentina tiene que volver a crecer. Bueno, que estos tipos, que cambiemos de alguna manera, ponía a disposición y era garantía, digamos, de todas las deudas municipales, provinciales que tomaron irresponsablemente muchos gobernadores e intendentes de provincias del interior también, ¿no? Pero para linkearlo de alguna manera con el informe que ustedes pasaban previamente, yo creo que la economía obviamente descansa en supuestos que no son económicos. Obviamente que descansa en cuestiones políticas, pero también en predisposiciones y actitudes. Aquí se ha visto mucha manifestación de odio y una deliberada situación de antagonizar en la Argentina para, en última instancia, resistir desde una coalición que hoy solo es la expresión, yo diría, del no peronismo, pero básicamente del antiperonismo. Lo que viene no puede ser tampoco una respuesta especular a esto, porque se requiere otro tipo de predisposición para labrar algún tipo de acuerdo que permita que la Argentina modifique el rumbo que tiene ahora, que no va a ser sencillo, porque hemos retrocedido mucho y que va a exigir, de alguna manera, un sinceramiento de muchas cosas. Ahora, lo primero que hay que sincerar, los economistas ortodoxos tendrán que hacer su revisión. Yo digo, qué paradoja. La Argentina del populismo tenía bancos públicos y privados que le prestaban al sector privado. La Argentina de un gobierno aparentemente promercado tiene a todo el sistema bancario financiando al Banco Central de la República Argentina. Esto es una anomalía que hay que corregir. Y por supuesto lo que hay que corregir es que todas las actividades que han sido perjudicadas de la economía real se vuelvan a poner en funcionamiento para generar un esquema de crecimiento que permita afrontar los compromisos internos. En primer término y luego los externos. Gustavo, muchas gracias. Felicia, bueno, me hace el cierre.
¿Qué estás viendo de todo? ¿Cómo crees que Argentina puede salir de esto? En principio, Pablo le preguntaba recién a Héctor, ¿cómo va a salir? Yo te pregunto, ¿hay tiempo? ¿Qué plazo? ¿Cómo, digamos, cuál es la solución a esto? Mira, la primera condición para que esto cambie es que haya otra conducción del gobierno del país. Esta gente ya hizo demasiado daño, ya deja todo bastante destruido, por no decir una tierra arrasada sobre la cual va a haber que edificar cosas nuevas, cosas distintas, pero que nos permitan volver a crecer, volver a producir, volver a soñar con que podemos tener cultura, ciencia, desarrollo tecnológico. Este gobierno ha hecho mucho daño, y ha hecho mucho daño porque acá los que han pagado los platos rotos de esta crisis que provocó son los sectores populares, las grandes mayorías, la clase media, los jubilados, porque ha sido un gobierno, o es un gobierno, que gobierna para los ricos. Mientras estamos aquí hablando y mientras esto está pasando, innumerable cantidad de negocios se están licitando, se arman, continúan, porque en realidad ellos han venido a generar sus espacios de negocios o a consolidar los que ya tenían. Un cambio de rumbo político es indispensable, por eso es fundamental que la población haga un repaso de aquellos que votaron al macrismo para que vean en qué situación estamos y en la que podemos estar, porque de aquí a octubre todo va a ser peor, pero después solamente nos puede salvar una conducción política del país que piense distinto, que crea en el crecimiento, que crea en la posibilidad de que la Argentina tiene los recursos humanos y materiales para salir adelante y para que todos podamos realizarnos de manera conjunta. Muchas gracias, Felicia, muchas gracias a los tres, muchísimas gracias. Pablo, primero, ¿por qué Macri está caliente? Y después la pregunta es, ¿qué debería hacer Macri para tratar de levantar su imagen? ¿Por qué está caliente? Lo hemos tratado acá varias veces, Tomás. Algunos dicen que es una impostura, otros creen que es una muestra de su incapacidad. ¿Qué debería hacer? Lo hablábamos fuera del aire. ¿Qué podría ser un candidato como Macri que busca la reelección en este contexto? Mirá, yo voy a ir por el absurdo. Un hecho heroico, como donar un riñón, algo por el estilo, porque políticamente lo está diciendo. Solidario, heroico, solidario, digamos. Sí, donar un riñón sería no va a ser nada. Por ejemplo, no sé, después se me ocurre, no sé, buscar la fibra familiar, no sé, embarazar a Juliana, que está con un bebé a UPA. Ya lo hizo Menem a eso. Lo hizo Menem con Boló, no le dio resultado. Y lo otro es mandar a la guerra al país contra Venezuela, algo por el estilo. Cuando uno lo ve, vamos a ver el video. Exactamente, vamos a ver a un Macri enojado y la verdad que esto también hay que destacarlo. Lo voy a destacar, está Daniel Lipovetsky en nuestro estudio y la verdad que eso hay que... Está viendo un canal que es crítico del gobierno, está viendo un programa que es recontra crítico del gobierno, está afuera y está escuchando todas las cosas que estamos diciendo. Y se sonríe. Y el tipo se queda. Pero ¿sabes qué? Yo valoro los tipos que defienden la política ideológicamente. Está muy bien. No los que no dan la cara en los momentos difíciles. Porque ¿sabes? Un tipo así te está defendiendo de la ideología y está convencido de que esto es el mejor camino. Ahora hay otros tipos que se fueron ya y que no quieren dar notas. Hay tipos que del esquema político se han ido. Bueno, vamos a hablar con Lipovetsky un poco de lo que está pasando en la Argentina y cuánta responsabilidad de esto tiene el presidente Mauricio Macri. Dale. ¿Qué le pasa a usted que tiene la responsabilidad de un país cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer? A mí me angustia igualmente ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. 1,5 millones de personas que hoy tienen cloacas y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda. Quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. Como verás, por momentos estoy caliente por las mentiras que se dicen, por engañarle. A punto de llorar, varias veces se puso a punto de llorar en el G20. En el G20, ahora mismo lo vi. No, pero me calienta que se le siga queriendo mentir y engañar a los argentinos. Nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses. Cuánto dolor, cuánta angustia, y me he hecho cargo de ella. Es inaguantable, es inaguantable, es inaguantable, es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Es como que ya no lo puedo soportar más. Y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! Por eso cuando
escucho, esto se arregla creciendo. ¿Y quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? Daniel, buenas noches. ¿Cómo andás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Yo no hubiera venido al programa, sinceramente se lo digo. Porque hay que ponerle la cara en un momento tan difícil como hoy. Muchos dirigentes políticos no se lo ponen. ¿Por qué está enojado Mauricio Macri? No, bueno, pero yo creo que hay que ir a todos los programas. A mí me parece que independientemente de la línea editorial que tengan y la posición que tengan, creo que uno tiene que dar la posición, porque en definitiva está bueno que haya pensamientos diferentes. Me parece que es un poco lo que nosotros tenemos de la clase política, tenemos que digamos, mostrar, ¿no? Que podemos pensar diferente, porque la verdad, si todos pensáramos igual, sería aburrida, la vida sería aburrida. Por lo tanto, mostrar las diferentes posiciones, seguramente un montón de cosas no vamos a coincidir, en algunas seguramente que sí, y es parte de la vida de sociedad, así que me parece que está bueno que lo hagamos y me parece, por eso agradezco la invitación. ¿Por qué Macri está enojado? ¿Por qué cree? Bueno, hay momentos que está enojado, otros no, él lo dijo, ¿no? Ciertos momentos. Por supuesto que seguramente tiene que ver con un montón de cosas que pasan en el país, que él también las sufre, ¿no? Nadie puede estar contento con la situación como está la economía y por lo tanto desde ahí claramente... ¿Usted quiere que Macri sufre la realidad? ¿En serio me lo dice? Sí, yo creo que sí. Lo he hablado con él y incluso él me ha expresado su preocupación, lo ha expresado también públicamente, lo ha dicho. Después pero públicamente puede ser una pose. Pero si se lo dice personalmente, por ahí... me lo ha dicho y le preocupa a él y se lo ve en sus facciones. A ver, vos lo ves y cómo está él, y se lo ve un hombre que está preocupado y cansado, como todos nosotros los que tenemos alguna responsabilidad política o institucional. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted, en serio? No, lo veo bien, con mucha fuerza, por supuesto que preocupado y tratando de tomar medidas para tratar de resolverlo. Creo que las medidas que se tomaron la semana pasada son parte de medidas que hay que tomar, ¿no? Pero no han sido bien vistas por el mercado, digo, la reacción a esas medidas fueron malas, Daniel, ¿no? Mira, la verdad que nosotros lo que tenemos que aprender es que el mercado no nos puede marcar las políticas a tomar. Pero ustedes fueron al mercado, Daniel. No, una cosa es que vos vayas al mercado porque necesites de alguna manera tomar financiamiento, como hicieron otro gobierno, porque también el gobierno anterior lo hizo de alguna manera u otra, pero también lo hizo. Somos un país que realmente requiere financiamiento, lamentablemente. Ojalá no fuera así. Pero uno puede requerir financiamiento, pero después no puede tomar una medida y esperar que esa medida, por cómo reacciona el mercado, lo haga no. A ver, volviendo al tema de estrategias electorales. Hoy muchos dicen que el mercado está diciendo que tiene que ser otra candidata, Vidal, por ejemplo. Sí. Bueno, era el mismo mercado o el Círculo Rojo, por ese momento nosotros no gobernábamos, que decía que Mauricio tenía que aliarse con Massa en el 2015 y no lo hicimos. Me parece que en ese sentido uno tiene que tomar las medidas, ser firme en las decisiones y después, bueno, por supuesto que seguir la reacción de la economía, por supuesto, eso sí, uno no puede decir, bueno, no me importa nada. Me parece que hoy igual, por ejemplo, el aumento del riesgo país, la verdad que tiene que ver, el riesgo país te puede influenciar o no, si está alto o bajo, si vos vas a tomar nuevos créditos. Si vos no vas a tomar nuevos créditos, porque por ejemplo... pero la sensación es jodida, Daniel, ¿no? Bueno, es bastante jodida. Pero hemos tenido riesgo país altos durante el kirchnerismo también, y ni hablar durante de la Rúa y durante Duhalde, ¿no? Y de alguna manera, si vos no tomás crédito, no te va a afectar. Ahora, por supuesto, si tomás crédito, con un riesgo país alto se sale más caro, claro. ¿Podemos ver a Cambiemos en Campaña? Vamos a ver a Cambiemos en Campaña. Vos sabés que yo vengo sosteniendo hace rato, Daniel, que hubo como un fraude electoral. Sinceramente, uno lo ve así, pero lo vamos a ir analizando, lo vamos a ver en los hechos objetivos. Dale, vamos. Veamos los hechos objetivos, digamos, cómo nosotros vemos en esto un fraude electoral. Dale. Apuesta desesperada a la campaña del miedo. Hay gente que tiene miedo que le saques las conquistas que han obtenido. Esa es la búsqueda de un gobierno que se sabe minoría y ahora lo que busca es asustar. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Todo el tiempo decía, cuidado a los científicos, cuidado a los empleados públicos. O sea, nosotros vamos a perseguir científicos, empleados públicos, maestros, médicos, vamos a ir donde hay una pyme a ver si la podemos fundir. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte, hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. Pero vos insistís en el cassette de la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. No están bien los científicos, no están bien las pymes.
Bueno, pero hay un montón de cosas que dice, por ejemplo, que decía, por ejemplo, que no iba a haber más, que íbamos a perseguir a los empleados públicos, y claramente no pasó de ninguna manera. No están bien en el INTA, ¿eh? No, en el INTI tampoco. Mirá, a ver, si vos ves la cantidad de empleados públicos que hay hoy versus lo que había en el 2015, no hay, te diría más. Han aumentado porque sobre todo en las provincias hubo aumento del empleado público, pero no hubo, y es más, hemos pasado a plata permanente, muchos contratados que venían de años de estar contratados, contratos basura. Por lo tanto, me parece que hay cosas que se hicieron y otras que no, pero me parece que son parte también de montón de promesas, de montón de cuestiones de campaña que a veces se pueden cumplir y otras no. A ver, yo recuerdo, Cristina en el 2011 decía, bueno, ahora se viene la institucionalidad, y después fueron por la cooptación de la justicia. Bueno, hay decisiones que a veces aparecen en la campaña y que después no se terminan plasmando en la realidad, otras que sí. Ustedes también hablaron de institucionalidad y también fueron por la justicia. No. Digo, son vicios muy parecidos, digamos, ¿no? ¿Por qué decir que fuimos por la justicia? Bonadío, Stornelli. Lo están defendiendo Stornelli como loco, Daniel. No, pero a ver, ni Stornelli ni Bonadío lo pusimos nosotros como jueces. Son jueces que están desde hace mucho tiempo antes. ¿Pero no lo están manejando Stornelli? No, para nada. ¿No? No, de ninguna manera. Bueno, ¿podemos ver tarifazo y ajuste que prometía Cambiemos? Vale, tarifazo y ajuste. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Nunca dijimos que íbamos a hacer un ajuste salvaje. Para eliminar los subsidios en electricidad es preciso aumentar 250% la factura domiciliaria promedio. ¿Comparte esto de Melconian, Mauricio? No comparto. Han aumentado las tarifas de 1 a 7, por lo menos, porque eran tarifas ridículas. ¿Aumentó? ¿Por qué es lo que vale? La energía tiene que aumentar, el gas, la luz tiene que aumentar. Esta es la realidad. Daniel. El tema de las tarifas es un tema, uno te diría que uno de los temas más difíciles de resolver para este gobierno. Primero porque veníamos con unas tarifas absolutamente subsidiadas, con valores muy bajos. ¿Y por qué decía el presidente que no había que tocarlas? Bueno, a ver, lo que se decidió en su momento fue ver cuáles eran los, digamos, qué parte tenías que afectar o no. Las que son tarifa social sigue estando, y hoy hay una gran parte de la población que cobra que paga tarifa social, no que cobra, perdón el término. Después, por supuesto, que había que pensar en eliminar los subsidios, en parte porque realmente era una carga enorme, y el sistema de energía, sobre todo, estaba muy afectado por todo ese sistema que había armado el gobierno anterior. Se decidió cambiarlo. Me parece que en ese sentido las medidas tomadas al principio fueron correctas. Ya después, este año, realmente los aumentos eran muy complicados para gran parte de la población. No se puede pagar, Daniel. No se puede pagar el dólar. No se puede pagar la inflación. Por eso mismo creo que el gobierno tomó la decisión correcta de congelar los aumentos por todo el resto del año. Me parece que, teniendo en cuenta además de que gran parte de los trabajadores asalariados todavía no cerraron paritarias, es decir, están cobrando salarios viejos con precios nuevos, realmente seguir aumentando las tarifas iba a ser muy complicado para ellos, claramente, y por eso creo que el gobierno tomó la decisión correcta. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, en serio. Tomás, gracias. Te agradezco. La verdad que hay cosas que hay que regular, ¿no? No sé si vos entendés que por ahí uno en campaña, inclusive los propios periodistas tenemos que hacer una media culpa. Hay que ver si los fraudes, para mí sigue siendo un fraude electoral. Si vos decís que no vas a subir la tarifa, si vos decís que no vas a subir el dólar, si vos decís que vas a controlar la inflación y después no terminás haciendo eso, la pobreza cero. Digo, son como fraudes electorales. Que en eso también está el periodismo, digo, reconozco esta situación. Sí, digo, la revolución productiva de Menem, hay un montón de cuestiones que no se cumplieron. En Menem ni en Cristina, supongamos. Yo recuerdo lo que pasaron, lamentablemente, ojalá pudiéramos haber cumplido todas los que se comprometimos en la campaña. Ojalá, la verdad que quién no quiere que... Pero decimos una que cumplieron, ¿qué hayan dicho? La lucha contra el narcotráfico, claramente, este gobierno se ha luchado muchísimo, la lucha contra las mafias. Tenemos una gobernadora como ¿Pusieron los radares que dijeron que iban a poner? Hicimos un montón de cosas. ¿Pusieron los radares, Daniel? Mira, este gobierno ha sido el que más ha encontrado droga en la historia. Hemos hecho un montón se ha trabajado muchísimo. Mira, si hay algo que estoy convencido de que hemos logrado resultados ha sido en esto. Pero déjame decirte algo respecto al tema de que hay que hacer una autocrítica. Lo estamos discutiendo en la ley de góndolas, que yo creo que es una buena medida. Y hablamos del mercado concentrado. Tenemos un mercado concentrado, que hay 15 empresas que producen los productos alimenticios, que monopolizan la oferta. Eso es una realidad no de ahora, de hace 20 años. Ningún gobierno anterior, y que es una autocrítica a todos, ninguno, ni nosotros tampoco hasta ahora, tomamos medidas para que haya mayor oferta. Y me parece que son temas que, crisis son oportunidad, son
temas que tenemos que empezar a debatir ahora. Gracias, Daniel. Bueno, esta semana, la peor semana del gobierno, según lo han analizado ellos mismos, aparece el tema del nuevo procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Aparecían entre medio de los títulos, no sé, Pablo, cómo viste eso vos, pero en los principales medios de comunicación hablaban justamente que, aparecía la peor semana del gobierno y aparte aparecía el procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner. Un ratito lo hablamos con Gabriel Morini, nos vamos a la tanda, volvemos en 4 minutos. Quédate, dale. Bueno, Gabriel, un poco de manual lo que está sucediendo con el nuevo procesamiento, o la ampliación de procesamiento a la expresidenta, ¿no? La verdad es que sí, mientras todo ocurría en el nivel económico, en el plano judicial, se conocía el procesamiento, la ampliación del procesamiento por 5 nuevos hechos vinculados a la causa Cuadernos por parte, obviamente, del juez Claudio Boradi. Yo creo que ya van 7 procesamientos. También con el agravante de la prisión preventiva, que el juez aclara que es a referéndum de lo que disponga el Senado en un eventual desafuero o cuando cese sus fueros, es decir, casi cuando cese el mandato, básicamente. Estos 5 nuevos hechos también aparecen vinculados con Gerardo Ferreira, el que uno de los pocos empresarios que todavía permanecen en prisión y que están reclamando ante la Cámara de Casación precisamente ser liberados porque ya no hay empresarios presos en la causa Cuadernos, solo exfuncionarios y Ferreira en este caso. Ahora, parece sintomático que por 5 nuevos hechos se disponga esto. Hay 101 indagatorias que todavía el juez tiene pendientes y después, más adelante, seguramente hablaremos. ¿101 indagatorias pendientes? No, pendientes de resolución, ya las tomó. La realidad es que había... Los plazos recontravencidos, entonces. Tiene 10 días hábiles, pero son cuestiones que nadie en realidad respeta, menos en estas megacausas, pero a lo que voy es... Va a haber definiciones y esperen un megaprocesamiento para muchísima gente y en este caso de nuevo por asociación ilícita vinculado con la cartelización. Lo que la Cámara de alguna manera había arreglado, ahora Boradío lo vuelve a incluir dentro de lo que es el esquema de asociación ilícita, pero en este caso no por coima, sino por haberse cartelizado. Eso es un capítulo aparte porque... ¿Fue raro, digamos, este nuevo dictamen de Bonadío? Digo, en este momento, ¿se notó algo raro o no? La verdad es que no hay mucho que decir con respecto, digamos, si hay una crisis de credibilidad con respecto al plano económico o al plano político, me parece que esa crisis de credibilidad se traslada también al plano judicial, digamos, no sorprendió, no movió el amperímetro, básicamente este nuevo procesamiento que decimos tiene el agravante de prisión preventiva, creo que son 4 las prisiones preventivas que incluyen. ¿Con D'Alessio cómo vamos? Pero hay novedades en Dolores, porque también la causa por espionaje se movió allí en esa localidad, en la causa que tiene el juez Alejo Ramos Padilla. ¿Sabés quién se presentó a apelar la ampliación de su procesamiento? Como no había hecho la primera vez, ahora sí lo hizo Marcelo D'Alessio. A través de su defensa, le presentó un escrito al juez y se dijo perseguido político, entre otras cosas. ¿D'Alessio? Sí, D'Alessio se dice perseguido político. Fue un interno, digamos. La verdad es que es rarísimo cómo se plantea, pero fíjate qué interesante, porque hay, además de decir que en realidad Pedro Echeves, el denunciante, no fue una víctima, sino el agente provocador del delito que termina cometiendo D'Alessio, agrega un dato muy interesante porque nosotros hasta el momento sabemos que D'Alessio no era un agente orgánico ni de la Agencia Federal de Inteligencia ni de ningún otro servicio de inteligencia que tengamos conocido, por lo menos nacional, tampoco extranjero, según la Embajada de los Estados Unidos. Pero dice que existe una persecución política desde el juzgado, dando a conocer datos que pudieran ser sensibles a la seguridad nacional. Que pudieran involucrar miembros de inteligencia, veraces o no los datos, pone en riesgo la vida del investigado y de la familia y asimismo en riesgo la institucionalidad de la nación. ¿Investigar a D'Alessio entonces qué? Significa vulnerar prácticamente secretos de Estado. Claro. Ah, bueno, O sea, es una buena... Es como una definición, definición. Cuando vos decís que pudieran ser sensibles a la seguridad nacional, estás hablando de datos reservados que hoy por hoy, según la ley de inteligencia, los tiene únicamente reservados la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, vos no podés dar datos que manejen agentes de inteligencia porque comprometés la seguridad nacional. Bueno, parece, según D'Alessio, que investigarlo a D'Alessio significa vulnerar algunos datos sensibles con la seguridad nacional. Una buena definición esa, Ergo,
dice que él es agente de inteligencia. Bueno, eso lo estás diciendo vos, no lo dice el escrito, pero básicamente lo quería entender. Por eso me pareció curioso traerlo a colación, precisamente en los momentos en los que se está discutiendo cómo avanza la causa del juez Ramos Padilla y si la Cámara Federal de Mar del Plata, como todos suponemos que va a ocurrir, termina respaldando. Ahora, hay versiones distintas sobre cómo pueden llegar a respaldarlo, y otra es fragmentando ciertos aspectos de la causa, que cada vez es más voluminosa y tiene más líneas de investigación, sobre todo con el tema de offshore que reveló el juez hace muy poco. Por último, te aclaro, el complot de presos K que había denunciado Carrió, bueno, hay dos causas en Comodoro Pi de esas. ¿Qué hizo hoy el juez Luis Rodríguez? Decir, no, la verdad, todo este paquete tiene que ser investigado por Ramos Padilla, pues son las mismas personas las que aparecen involucradas. Nos vemos el martes que viene nuevamente en ADN. Muchas gracias a los dos muchachos. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, señor. Nos vemos el martes. Muchas gracias a todos. Se quedan con Julián Guarino a partir de este momento. Gracias.